Éxodo capítulo 33, versículos del 13 al 15. Leamos juntos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Los hijos de Dios necesitamos volver a la esencia del Evangelio. Hay tanta religiosidad, tanta superficialidad, emocionalismo, sentimentalismo, materialismo, rebeldía y pecado dentro de la iglesia de Dios, y hemos descuidado la comunión con Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesucristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, nuestras maldades, quitando el pecado que nos separaba de Dios, que era el gran obstáculo para tener comunión con Dios, con ese santo y maravilloso Señor que no puede tener comunión con lo inmundo. Cristo pagó el precio para que podamos tener entrada libre a la presencia de Dios, y gracias a Dios por eso, hermanos, porque antes, como dice la palabra de Dios, vivíamos lejos, sin esperanza, sin Dios, no había esperanza. Tal vez éramos religiosos, tal vez éramos educados, tal vez éramos buenas personas ante las demás personas, pero delante de Dios éramos inmundos pecadores, necesitados de la salvación por la fe en Jesucristo, necesitados del perdón de pecados, necesitados de ese Salvador precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, muchas veces, a pesar de que gozamos y disfrutamos de esta salvación tan grande, muchas veces como pueblo de Dios hemos descuidado la presencia del Señor, lo hemos sacado de nuestras vidas, prefiriendo nuestros propios caminos, prefiriendo nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestro placer o la rebeldía de nuestro corazón, y eso pasó con el pueblo de Israel. Veamos aquí en Éxodo capítulo 33, versículo 2, dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todos estos eran pueblos cananeos. A la tierra que fluye leche y miel, es decir, la tierra de Canaán, una tierra donde fluía toda bendición. Pero yo no subiré en medio de ti, hablándole al pueblo de Israel, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Dios nos llevaría a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluía la bendición como ríos, pero había una mala noticia: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esa frase, pueblo de dura cerviz, significaba un pueblo duro, rebelde y testarudo. El buey de dura cerviz es aquel que no agacha el cuello para ponerse el yugo y dejarse guiar y gobernar por su Señor. Y así era este pueblo. Este pueblo quería la presencia de Dios, pero no quería la autoridad de Dios sobre ellos. Y eso es justamente lo que pasa en la actualidad. Queremos la presencia de Dios, hablamos de la presencia de Dios, cantamos acerca de la presencia de Dios, forzamos la presencia de Dios a puro estímulo emocional, pero somos duros y rebeldes muchas veces. No queremos hacer su voluntad, no queremos humillarnos ante Él, no queremos obedecerle, no queremos hacer lo que Él nos manda, ni renunciar a lo que a Él no le agrada. Aquel pueblo rebelde escuchó esas palabras: no iré más, no subiré en medio de ti. Miren qué mala noticia. En el versículo
se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Vestirse de luto era vestirse de ropas duras, toscas, feas e incluso que provocaban dolor. A veces eran sacos hechos de pieles de animales. Esta gente se vestía así, esparcía polvo o ceniza sobre sí mismos y esto indicaba dolor, tristeza o arrepentimiento. Ellos externamente se vistieron de luto, externamente mostraron tristeza, pero realmente, hermanos, ante aquella noticia tan triste y tan trágica, ellos tendrían que pasar el desierto, un camino largo, un camino difícil, sin la presencia de Dios. Pero el problema con este pueblo es que en ellos no había un verdadero deseo de la presencia de Dios. Fíjense que ellos querían las bendiciones de Dios, ellos querían la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, el consuelo de Dios, el alimento que Dios les daba, pero no estaban interesados en la presencia de Dios. Ellos se vistieron externamente de luto, pero en ningún momento vemos que esta gente se haya arrepentido o que esta gente haya orado y suplicado a Dios su presencia. Ellos siguieron iguales, solo se vistieron de luto, pero siguieron en sus propios caminos. Pero Moisés marcó la diferencia. Él hizo la oración que leímos al inicio, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. El pueblo de Israel, repito, aunque se vistió de luto, aunque ya no se puso sus atavíos, ellos siguieron en sus propios caminos. Pero Moisés ora y ruega y le dice a Dios: Señor, te ruego que me muestres tu camino. Es decir, él no quería andar en sus propios caminos, en su propia voluntad, en sus deseos, en sus caprichos, en sus gustos o en lo que él pensaba o imaginaba. Te ruego que me muestres tu camino. ¿Y para qué era eso? Para andar por él, para andar por ese camino glorioso de su voluntad. Y Moisés sabía que solo así él iba a disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cómo necesitamos hacer esa oración, hermanos? ¿Cómo necesitamos una verdadera humillación? ¿Cómo necesitamos bajar nuestra cerviz, bajar nuestro cuello para que Él nos coloque su yugo y poder vivir de acuerdo a su voluntad, caminando en sus caminos y no en nuestros propios caminos? Como cantábamos hoy, caminando para aquel lugar en donde está Jesús. Y hermanos, hemos comenzado a caminar este camino angosto que lleva a la vida eterna, este camino angosto que está trazado por la palabra de Dios. En el camino ancho usted puede hacer lo que se le da la gana. En el camino ancho, hermano, la gente vive solo autosatisfaciéndose. Y en el camino ancho no hay autoridad de Dios sobre la vida. Pero ese camino lleva a la condenación eterna. ¿De qué nos sirve vivir en nuestros propios consejos? ¿De qué nos sirve vivir en nuestros propios caminos, a nuestra voluntad, a nuestro antojo, sin la presencia de Dios aquí y peor aún, sin la presencia de Dios en la eternidad? ¿Cómo necesitamos hacer esa oración? Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Escuchamos mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, pero muchas veces no hacemos ningún cambio en nuestras vidas. Y hermanos, pasan los meses, pasan los años y seguimos siendo los mismos. Muchas veces en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. En lugar de ir en su camino, vamos en nuestros propios caminos. En lugar de vivir a su manera, vivimos a nuestra manera. Y así queremos la presencia de Dios. A veces nos damos una emocionalidad de vez en cuando y seguimos en nuestra propia voluntad, autoengañados, creyendo que todo está bien. Pero hoy cantábamos que escudriñemos nuestros caminos. Y hermanos, parece tan fácil, pero qué difícil es escudriñar nuestros propios caminos, examinar nuestros propios caminos. Es fácil examinar a los demás, es fácil examinar lo que le falta al fulano, lo que le falta al mengano, aquel que ya se está medio torciendo, pero qué difícil es escudriñar nuestros propios caminos. Te ruego que me muestres tu camino para poder andar en él. ¿Dónde está trazado su camino, hermano? En la palabra de Dios.
en esta bendita palabra de Dios. Por eso es que importante es cuando nos reunimos a oír la palabra de Dios. Mire cómo habla Dios muchas veces en su palabra, lo agradable que es para Él cuando escuchamos su palabra atentamente. La palabra de Dios dice que es más importante que los sacrificios, que los holocaustos, el poder escuchar con atención y el poder obedecer esta bendita palabra, que es nuestra guía, que es nuestro mapa, es donde vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. ¿Por qué oraba así Moisés? Porque Moisés sí anhelaba de verdad la presencia de Dios. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios les había ofrecido la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, una tierra de mucha bendición material. Pero Moisés no quería las bendiciones de Dios sin Dios. Y es que, hermanos, como Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre las cosas de esta vida sin la presencia de Dios? ¿De qué le sirve al hombre las bendiciones que Dios pueda dar si Dios no está con nosotros? De nada nos sirve, hermano. La vida no tiene sentido sin Dios. Vivimos en un vacío terrible. De nada ni nadie lo puede llenar. Si Dios nos pidiera hoy un listado de qué queremos de Él, ¿qué le pediríamos? La gente muchas veces se enfoca en tres cosas: salud, dinero y amor. Y tal vez usted también pediría lo mismo, o tal vez yo: salud, dinero y amor. Pero, hermano, ¿de qué nos serviría la salud sin la presencia de Dios? Una vida miserable, una vida vacía. Mire cómo vive el mundo. Recuerde usted cómo vivía antes. Vivía sin esperanza, sin Dios. Quería satisfacer de alguna manera ese vacío y no podía. Y usted lo sabe, hermano. ¿Cuántas veces a través del vicio, a través de los amigos, a través de las fiestas, a través del sexo, a través de cuánta cosa usted quería llenar su corazón? Y cuando entraba la soledad, usted seguía con ese vacío tan terrible, con esa tristeza tan terrible, con esa miseria tan terrible. ¿De qué sirve la salud sin Dios? De nada. Si usted tuviera dinero y fuera millonario, ¿de qué le serviría sin la presencia de Dios? Mire cómo viven los millonarios, en una vida completamente desordenada, tratando de llenar siempre ese vacío que solo Dios puede llenar, en una miseria terrible, en una decadencia terrible. Tal vez nos corromperíamos si tuviéramos millonadas. ¿Y de qué nos serviría el amor humano, que no puede compararse en lo más mínimo con el amor de Dios? Hermano, necesitamos primordialmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le había ofrecido bendición material, Dios le había ofrecido Canaán, pero la presencia de Dios era lo más importante. ¿De qué nos sirve todo sin la presencia de Dios? Pero, hermano, que Dios nos conceda de verdad desear y anhelar la presencia de Dios. Aquí prácticamente Moisés estaba diciendo: prefiero estar en este seco e inhabitable desierto que en una tierra de Canaán sin ti. Y esa debería ser la realidad de nuestras vidas. Preferir la presencia de Dios más que cualquier cosa y más que cualquier persona en la vida. La presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios llena el alma, llena el corazón, llena la vida. La presencia de Dios, como dice en el versículo 14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios da el verdadero descanso al alma, a esa alma agitada, a esa alma atribulada, a esa alma entristecida, a esa alma que muchas veces clama misericordia. Pues, hermano, en la presencia de Dios es donde se encuentra ese verdadero descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El pueblo de Israel no entendía la importancia de la presencia de Dios y por eso ellos no bajaban su servicio. Por eso ellos solo querían autocomplacerse. Por eso ellos estaban centrados en ellos mismos y no en Dios y en su voluntad. Pero usted y yo, si queremos la presencia de Dios, necesitamos humillar nuestra cerviz y caminar por los caminos, por el
que el Señor traza en su palabra. Leamos en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Dios llama al pueblo de Israel a parar, a hacer un alto. Paraos en los caminos, hacer un alto en nuestra forma de vida, hacer un alto y reflexionar cómo estoy viviendo, cómo estoy pensando, cómo estoy hablando, cómo estoy actuando, cómo estoy viviendo, cómo le estoy sirviendo a Dios, cómo estoy buscando a Dios. Paraos en los caminos. ¿Quién soy ante Él? Reflexionar, mirar y preguntar por las sendas antiguas. Moisés dijo: te ruego que me muestres tu camino. Dios enviará continuamente su palabra y su Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a hablar, y lo está haciendo continuamente. Hoy mismo nos está hablando cuál es el buen camino y nos dice: y andad por él. No solo es que sepamos el buen camino, no solo es que sepamos de memoria la Biblia, no es solo que yo me pare aquí a predicar, es que yo debo andar por el buen camino, yo debo actuar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Los templos están llenos de gente que quieren vivir sus propios caminos, sus propios gustos, autosatisfacerse, vivir su vida de acuerdo a lo que él piensa, vivir su vida buscando autoexaltación o solo sentir bonito y seguir igual. Pero hermano, todo se resume en estos tiempos solo a sentir bonito. Hoy los artistas cristianos, su énfasis es tocar la emoción y el sentimiento de las personas, y que la gente se dé una lloradita, una gritadita, una sudadita, y que se dé unos sus saltos y que siga viviendo como se le da la gana. El predicador se enfoca también en que la gente sienta bonito, que lloren un poquito, que salten un poquito y a seguir iguales. Pero hermano, si esto fuera de sentir bonito, hermano, eso en cualquier lado se puede tocar la emoción o el sentimiento del ser humano. Si fuera solo de sentimientos y emociones pasajeras, solo hay que invertir en instrumentos bonitos, poner una música y un ambiente que haga que la gente se emocione y ya estuvo. ¿Y de qué nos sirve emocionarnos autoengañados, hermano? ¿De qué nos sirve sin la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve estar en medio de shows? ¿De qué nos sirve manipular sentimientos de cualquier manera? ¿De qué nos sirve? Pero esto no es un momento emocional, es de parar en nuestros propios caminos, de reflexionar, de examinarnos, de cambiar de actitud y arrepentirnos. Paraos en vuestros caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, andad por él. Siempre ponemos justificaciones, siempre ponemos excusas, siempre nos estamos autojustificando, pero hermano, Dios todavía nos habla y nos dice: anda por él, camina por él, actúa de acuerdo a mi voluntad, y entonces hallarás descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos, no andaremos. Muchas veces nosotros actuamos así. Muchas veces no nos atrevemos a decirle a Dios: no, Señor, no quiero tu voluntad. Pero muchas veces con nuestras actitudes decimos lo mismo: no andaremos. Dios dice esto, pero yo digo aquello. Dios me dice que debo hacerlo de esta manera, pero yo lo hago a mi manera. Así respondemos cuando seguimos nuestros necios caminos, nuestros caprichos y nuestra voluntad. Cada uno de nosotros debe decidir: mi voluntad o su voluntad. Muchas veces
He visto cómo Dios en su misericordia trata con las vidas, las llama tiernamente, aún les permite sentir su presencia, las lleva a probar lo que es la comunión con Dios. Pero cuando se trata ya de tomar una decisión, cuando se trata ya de rechazar lo que debe rechazar, de renunciar a lo que debe renunciar y de dar pasos de obediencia, entonces la gente decide darle la espalda a Dios y andar por sus propios caminos. Y hermano, ¿qué hay en nuestros propios caminos? Solo ruina, vergüenza, vacío, tristeza, desgracia. Otras veces he visto personas en un templo que tienen años de oportunidades oyendo la palabra de Dios, aún sintiendo su presencia, aún sirviéndole, pero nunca se corrigen en las áreas en las que Dios les habla. Y pasan los años y pasa el tiempo y desaprovechan las oportunidades, siguen cargados de mentira, de hipocresía, de carnalidad y de cuánta cosa, desaprovechando las oportunidades. Y hermano, el tiempo que Dios les da, pareciera que quisieran la presencia de Dios, pero todo es superficial hasta que la presencia de Dios se aparta totalmente de ellos. Y de verdad, hermano, qué trágico es eso. Uno lo puede ver en la Biblia continuamente y más adelante vamos a verlo. Pero hermano, Dios da tiempo de oportunidad y nosotros muchas veces vivimos autoengañados creyendo que todo está bien. Muchas veces nos permite sentir su presencia, pero muchas veces es porque nos está atrayendo a que vivamos en su voluntad, a que renunciemos a nuestros propios caminos, a que cambiemos de actitudes, a que nos corrijamos y vivamos en su voluntad para tener el descanso en nuestras almas. Pero muchas veces decimos, no andaremos. Ahí mismo en Jeremías, capítulo 7, versículo 23, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Mire, es que Dios es tan misericordioso, siempre llamando a su pueblo. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. ¿Para qué nos envía Dios su palabra? Para que nos vaya bien. ¿Para qué son todos sus mandamientos? Para que nos vaya bien. Si lo único que Dios quiere es bendecir nuestras vidas, lo único que Dios quiere es llenarnos de su presencia, es darnos descanso, darnos paz, darnos fortaleza, darnos vida eterna. Todo es para que nos vaya bien. Versículo 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Que no sea la historia de nuestras vidas. Necesitamos rendirnos a Dios. Muchas veces le decimos con hechos no, pero hermano, que con hechos podamos decirle: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Señor, que no sean mis propios caminos sino tus caminos. Señor, que no sean mis propios consejos, mi propia mentalidad, sino lo que tú quieras, Señor. Pero esta gente, en la dureza de su corazón malvado, siguieron tercos, testarudos, andando en su voluntad, justificándose siempre. Eso hizo que fueran hacia atrás y no hacia adelante. En Hebreos lo hemos leído muchas veces: ir para atrás es para condenación. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo necesitamos ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia adelante con la ayuda y la gracia de Dios. Y eso va a ser cuando nos humillemos, cuando, como Moisés, podamos orar: Señor, muéstrame tus caminos para que te conozca. Muéstrame tus caminos, pero para que yo pueda andar por ellos y vivir conforme a tu voluntad, porque allí vamos a gozar y disfrutar la presencia de Dios. Hoy Dios nos llama, hoy Dios nos está hablando. Nuestra necesidad más grande para este 2025 no es, hermano, cosas materiales, no es salir de deudas, no es salud, no es trabajo. Son necesidades, por supuesto, pero la necesidad más grande para este 2025 y para toda nuestra vida es la
la presencia de Dios, la presencia de Dios. Jeremías 8:4, solo en estas 2 páginas, mire cuánto se halla. Jeremías 8:4 dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Otra vez, Dios llamando a la acción y al arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no es llorar, hermano, de llorar hasta los bolos lloran. Eso no tiene nada que ver. A veces creemos que darnos una lloradita es arrepentirnos, ¿no? Arrepentimiento no es solo llorar, no es vestirse de luto como lo hizo el pueblo de Israel y seguir igual. El arrepentimiento es cambiar de actitud, es regresar del mal camino al camino correcto, a la voluntad de Dios, es accionar. El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Un ejemplo claro: si usted va a la capital y de repente se da cuenta que va hacia otra dirección, en este caso, por ejemplo, usted se da cuenta que va a San Raimundo, al darse cuenta, ¿qué hace? No sigue para San Raimundo, ¿verdad? Da la vuelta y se va para la capital. Pues espiritualmente hablando, eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos, mire, esto es continuamente, esto es hasta el final de nuestras vidas. Hay muchas cosas que Dios nos va a estar hablando, porque Dios nos lleva en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso de santificación. Esta palabra es para todos aquí. No es, ay, vaya que vino el hermano fulano, porque ese sí que necesita cambiar de actitud, ese sí que necesita arrepentirse. No, usted también y yo también necesitamos continuamente examinarnos, necesitamos continuamente que la palabra de Dios vaya obrando en nuestras vidas. Pero fíjese, hermano, pasan años muchas veces y vivimos como en una nube de autoengaño y no nos damos cuenta de lo que somos y de cuánto necesitamos de Dios. No es solo orar por la presencia de Dios, sino, hermano, es de verdad de humillarnos delante de Él. No se puede pedir su presencia alejados de Dios. No podemos pedirle la presencia de Dios y caminando en un camino contrario hacia Dios. No podemos. Es como que yo quisiera decir en esta noche: yo me quiero acercar allá donde está mi mamá, pero empiezo a caminar más para atrás. ¿Sería eso lógico? ¿Verdad que no? Si queremos la presencia de Dios, vamos a caminar hacia la presencia de Dios. Como dice la palabra de Dios, que el que le busca le halla. Pero, hermano, nosotros necesitamos accionar. El que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cada uno a su propia carrera, cada uno en sus propios caminos, y con una fuerza terrible, con una disposición terrible. ¿Por qué será que hay tanta disposición para seguir nuestros propios caminos, nuestras propias necedades? ¿Por qué hay tanta disposición? Ahí sí nadie nos para, hermano. Hay de aquel que se meta con mi voluntad, con mis gustos, con mis deseos, con mis caprichos, con mi forma de pensar, con mi forma de ser, que nadie se meta. Si así fuéramos para lo de Dios, ¿cómo seríamos? Si nos levantáramos con ese ímpetu como caballo a la batalla, nada ni nadie nos pararía. Pero para lo de Dios, hermano, parecemos tortugas, enfermas, envejecidas. Pero Dios quiere que realmente nos corrijamos. Leamos en Jeremías 6:8. Dios llamando al pueblo de Israel. Mire, en este libro del profeta Jeremías, Dios llamó al pueblo de Israel con tanto amor y por tantos años, y el pueblo no quiso, hasta que llegó la destrucción de Israel. Jeremías 6:8 dice:
corrígete, Jerusalén. Pongamos ahí nuestro nombre. Corrígete, Libni, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Más claro no puede hablar Dios. Mire, Dios hablando al pueblo de Israel con tanta seriedad, pero a la vez con tanto amor. Dios persuadiéndoles, hablándoles, pero ellos no entendieron y siguieron en sus propios caminos. Que Dios obre en nuestros corazones y que nos libre de toda dureza, de toda rebeldía y de todo autoengaño. Hoy a la gente se le hace pensar que no importa cómo vivan, ellos puedan gozar la presencia de Dios. Hoy los templos están llenos de engaño, hermano. La gente puede vivir como se le da la gana, en adulterio, en fornicación, en pecado, en inmundicia, en necedades, en pleitos, en carnalidades, en todo lo que se les ocurra. Y aún así se les engaña que pueden vivir como se les da la gana y ahí van a disfrutar la presencia de Dios. Pero Dios sigue siendo santo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios ha establecido cuál es su voluntad y nosotros necesitamos, con la ayuda y la gracia de Dios, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, agachar nuestra cerviz, agachar nuestras vidas, humillarnos y vivir de acuerdo a su voluntad. Corrígete, Jerusalén, corrígete. De todo aquello que Dios nos haga conscientes que no estamos bien, debemos arrepentirnos y corregirnos. Cada palabra que Dios nos hable, cada mensaje que Dios nos hable, hermano, no es solo para llenarnos de conocimiento, no es solo para irnos contentos que oímos un mensaje más, o tal vez para venirnos a dormir. Es para aprender cuál es su camino, cuál es su voluntad y poder corregirnos con la ayuda y la gracia de Dios. Usted y yo no podemos solos, pero con la gracia de Dios sí se puede. Y cuando nos humillamos ante la palabra de Dios y, hermano, no nos conformamos a nuestra situación, Dios es fiel para obrar en nuestras vidas. Dios es fiel para darnos su gracia, para darnos su ayuda, para redarguirnos, para obrar en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando Dios nos hable o nos redarguya, hay que actuar inmediatamente. Es que no siento, es que no puedo. Y ahí comienzan todas las justificaciones. Hermano, es que no hay justificación que valga. Claro que podemos, con la gracia de Dios se puede. Él da su gracia a aquel que le ama y que quiere corregirse. Dios le da su gracia. A veces vivimos de cabeza y estamos ciegos en un estado de inconsciencia. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Dios da un tiempo. Es que Dios es paciente, es misericordioso. Y es que, hermano, si Él no fuera paciente y misericordioso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido, hermano? ¿Cuánta misericordia nos ha tenido? A veces vemos a los demás y decimos, es que este no entiende, tantos años. Ay, Dios, y nosotros, pues, ¿cuántos años nos ha tenido Dios paciencia y todavía nos hace falta tanto? Estando ya mucho más avanzados, vamos tan atrás. Pero, hermano, que Dios nos ayude a corregirnos continuamente. Corrígete para que no se aparte mi alma de ti. Este pueblo fue tan testarudo, fue tan duro, fue tan rebelde, que a pesar de que Dios envió a sus siervos continuamente, hablándoles directamente, no entendieron. Hasta que llegó el punto en el que se cumplió este versículo 8, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Fíjese que en el libro de Ezequiel es tan triste ver ese panorama. Cuando la palabra de Dios habla cómo Ezequiel vio cómo la presencia de Dios sale del templo y luego cómo la presencia de Dios sale del pueblo de Israel. Al hermano, qué tragedia más terrible. Es que de verdad, vivir sin la presencia de Dios es terrible. Solo recuerde su pasado. Solo recuerde, hermano, cuando descuidamos la comunión con Dios, solo dése cuenta cómo cambian nuestras vidas en poquito. Usted descuida la comunión con Dios y se le pone el carácter horrible. Usted descuida la presencia de Dios y su estado de ánimo cambia. Se siente todo deprimido, todo triste, todo vacío. Y entonces se da cuenta
te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Él no puede habitar en lo inmundo, en el pecado, en la mentira, en la hipocresía, en el adulterio, la fornicación, la carnalidad, la rebeldía, la tibieza, la venganza, los malos pensamientos, el odio, la envidia, la malicia. Todo eso hay que desecharlo con la ayuda y la gracia de Dios, y vamos en este camino de perfeccionamiento. Pero corrígete, humíllate, arrepiéntete, no sigas en tus propios caminos, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Regresemos a Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa es una oración continua que debería de haber en nuestras vidas. Señor, necesito tu presencia. Señor, sin tu presencia, ¿para qué vivir? Señor, no quiero vivir sin tu presencia. No quiero buscarte solamente de una manera superficial. Yo quiero tu presencia. Es que, hermano, no queremos religión, queremos la presencia de Dios. La religión es aburrida, la religión es tediosa, la religión es solo no hagas esto, no hagas aquello. Pero, hermano, la presencia de Dios es preciosa, es maravillosa, es la vida de nuestras vidas, es el que da sentido a nuestra alma. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa oración debe ir acompañada de la petición del versículo 13. Te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Muéstrame tu camino, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer más tu voluntad, Señor. Quiero caminar conforme a tu voluntad. No quiero ser rebelde, no quiero ser testarudo. Quiero que tú seas mi Señor, mi dueño, mi Rey. Su voluntad. Y entonces vamos a gozar lo que dice el versículo 14. Leámoslo juntos. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso. Ay, hermano, ¿cómo necesitamos ese descanso? La gente en el mundo busca ese descanso. La gente en el mundo busca la paz y no la halla. Mira, hermano, cada día están buscando nuevas formas de sentir algún tipo de paz, algún poquito de satisfacción, y no lo encuentran. Cada vez buscan diferentes vicios, diferentes tipos de drogas, cada vez más fuertes, y no hallan el descanso de su alma. Y así vive la humanidad, hermano, en una bajada decadente, tratando de buscar paz, tratando de buscar descanso. Dios te da el descanso que necesitas. Dios te da la paz que necesitas. Dios es la fuente del gozo, de la fortaleza. Dios es la plenitud de todo. Necesitamos la presencia de Dios. Nuestra principal necesidad es la presencia de Dios. Pero necesitamos, con la ayuda y la gracia de Dios, humillarnos y que sea Él el Señor y dueño de nuestras vidas, para caminar en su camino. Y entonces hallaremos su presencia y el descanso para nuestras almas. Puestos en pie. Muchas veces cantamos que no me falte, Señor, tu presencia. Y qué importante cantarlo, y qué importante orarlo. Pero, hermanos, hoy hemos visto qué es lo que necesitamos. Necesitamos rendirnos ante Dios, humillarnos ante Dios, renunciar a nosotros mismos y decirle: Señor, tus caminos, tu voluntad, corregirnos, arrepentirnos y vivir de acuerdo a su voluntad. Cantemos que no me falte, Señor, tu presencia. Cantemos con todo el corazón. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Otra vez, que no me falte.
que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor, cada momento de mi vida. Yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede pagar de un gran amigo, puede pagar de la conexión de un buen hermano, puede pagar de una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede ganarme el amor de un gran amigo, puede ganarme la comprensión de un buen hermano, puede ganarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Hoy estamos, Señor, para suplicar tu presencia en nuestras vidas, porque es nuestro que nuestra alma necesita, Señor. Muchos de nosotros tenemos diferentes situaciones adversas, muchos estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles, tal vez económicas, tal vez de salud, tal vez familiares, pero Señor, nos unimos para suplicar tu presencia, Padre. Te pedimos que tú perdones todas nuestros corazones, perdona toda la rebeldía en nuestras vidas, perdona toda indolencia, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos. ¿Cuántas veces nos has hablado? ¿Cuántas veces nos sigues hablando, Señor? Ayúdanos a corregirnos, ayúdanos, Señor, a dejar a un lado toda justificación, a dejar a un lado toda dureza, toda necedad, toda rebeldía, Señor, a humillar nuestros corazones, a humillar nuestros pensamientos, a humillar nuestra voluntad, tu voluntad, Dios, porque necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos esa presencia que da descanso a nuestra alma. Necesitamos esa presencia que es la fuente de toda fortaleza, es la fuente de paz, es la fuente, Señor, que nuestra vida necesita. Ayúdanos a corregirnos. Ayúdanos a estar en la presencia de la divinidad y gocemos la presencia de Dios. Disfrutemos esta presencia, anhelemos esta presencia. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad, te adoro a ti.
Corazones sencillos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.